Comentando las noticias. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Comentando las Noticias. Y con ustedes también está Chaviano por aquí, como siempre, que nunca falta. Chaviano, buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, un gusto estar aquí con usted y contigo, Carlito, y con los amigos que nos escuchan. ¿Cómo te fueron estos días de fin de semana, Chaviano? Y ayer que no pudimos estar. Aquí con los hijos míos estuvieron aquí en la casa de visita. Bueno, yo me fui a casa del hijo mío que estaba de cumpleaños, cumpliendo 29 años ayer. Ya tú sabes. Poniéndonos viejos. Haciéndonos viejos, ¿no? Ajá. Vamos adelante con la noticia. Estados Unidos de América, septiembre 26. La política de cierre del gobierno del Partido Republicano sacude a Washington mientras Trump y Biden se dirigen a un enfrentamiento en los estados indecisos. Es un trabajo de análisis de Stephen Collinson de CNN de ayer 25 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su predecesor en la oficina oval, Donald Trump, están a punto de librar el enfrentamiento más directo hasta el momento de su posible revancha, mientras los republicanos de extrema derecha en la Casa Blanca, en la Cámara de Representantes, llevan a la nación al borde de un cierre de gobierno. La intensa actividad de Washington hasta el estado indeciso de Michigan durante esta semana crucial recordará cómo el extremismo sacudió las instituciones políticas durante el turbulento mandato del expresidente Trump y pondrá a prueba la capacidad de Biden para explotar nuevamente el caos para potenciar su candidatura a la reelección. El gobierno podría quedarse sin dinero a la medianoche de este sábado, mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lucha por controlar una facción de la mayoría que busca quemar todo. Los rebeldes mantienen la financiación como rehén de sus demandas de enormes recortes de gastos que no tienen poder para obligar a aceptar el Senado controlado por los demócratas y a la Casa Blanca. Trump, que busca sembrar disfunción bajo la dirección de Biden y promover sus objetivos políticos como favorito del Partido Republicano para 2024, está incitando a sus leales a cerrar Washington. A cientos de kilómetros de distancia en Michigan, Biden y Trump intensificarán sus supuestas campañas electorales generales en una temprana escaramuza por los votos de los obreros del medio oeste en el contexto de una huelga que paraliza la icónica industria automotriz estadounidense. El paro expuso una falla entre el apoyo de larga data de Biden a los trabajadores sindicales que buscan aumentos salariales y sus planes para una revolución de los vehículos eléctricos que podría transformar la industria. Trump, que se opone a los planes de una economía baja en el carbono para luchar contra el cambio climático, inició el enfrentamiento programando una visita a los trabajadores en huelga este miércoles, la misma noche en que los otros aspirantes republicanos debatirán. En un anuncio de radio, el equipo del expresidente afirma que él siempre defendió a los trabajadores del sector automotriz, incluso cuando el sindicato United Auto Workers advierte que en un segundo mandato de Trump sería un desastre para los sindicatos. Fíjate, esta es una noticia de CNN, como por supuesto, y entonces constantemente está diciendo que Trump está mandando a su gente vaya a meter ahí, cerrar el
el gobierno a cerrar el dinero, el techo de cerrar la finanza del gobierno, y realmente la cosa no es así, no es así. El problema es que los demócratas están queriendo aumentar y aumentar y aumentar y aumentar el dinero, y entonces se parecen a los comunistas. Dame, hasta que no se vuele la casa por la ventana y se acabe todo y colapse todo de un palo. No paran. Y ese es el problema que pasa, que se necesita poner las cosas en su lugar, porque si no es una espiral, de alza de la vida, de costo de la vida, que va a ser la tragedia para los trabajadores, para la clase media y para los obreros en sentido general. Ahora Biden va allí a formar pachanga con los obreros que están en huelga, los sindicatos, las uniones que están en huelga. Entonces, pero ir allí resuelve algún problema. Lo está diciendo que les está apoyando ahí. Pero el problema es que él está apoyando a ellos supuestamente. Pero lo más importante para ellos, que sería una transición paulatina, que no se eliminaran de golpe porrazo, ¿cómo se llama? La producción de automóviles de combustión interna, y se pasara de golpe porrazo a la electrónica, que es lo que quieren hacer, que cambie, vaya pasando poco a poco, y vaya, y que en fin de cuentas, que no se acabe la industria automotriz de combustión interna. Que el que quiera seguirlo usando, lo sigue usando. Ya con que se empiece a transitar, ya se está dando un trabajo a favor del medio ambiente. Pero es que quieren maximizar las cosas. Y me parece que... Pero el problema es que ahí, de pasar eso, quien lleva la ventaja son los chinos. Los chinos, que son enemigos de este país. Vamos a poner el video. Ustedes están hablando aquí, yo tengo el programa aquí. Sí, bueno. El Congreso se retiró esta semana sin aún tener un plan claro para evitar un inminente cierre de gobierno, cuando faltan menos de 9 días para que 4 millones de trabajadores se queden sin salario, incluso militares y agentes federales, por falta de fondos. Los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes una vez más rechazaron rotundamente los planes de gasto del presidente Kevin McCarthy, incluso uno este jueves para financiar el Pentágono, provocando una nueva derrota para el liderazgo del Partido Republicano. Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar. Eso no funciona. La Cámara se encuentra paralizada y sus miembros no se reunirán hasta el martes. Los conservadores piden un sustancial corte de los gastos federales antes de evitar el cierre de gobierno. Creo que los recortes son realmente un poco frívolos porque solo se aplican durante 30 días. No creo que conduzcan a ninguna reforma a largo plazo. Al mismo tiempo, el Senado de mayoría demócrata se movió para presentar un proyecto de ley para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre, mientras la Casa Blanca criticó duramente a los conservadores, quienes promueven cortes que no tienen ninguna posibilidad de ser aprobados en la Cámara Alta. Y al no haber logrado nada esta semana, todos decidieron regresar a casa. Eso no es nada bueno para el pueblo estadounidense, es un caos, es fallar, en realidad es fallar al pueblo estadounidense. Sobre la lucha por mantener abierto el gobierno, pende la interrogante de la permanencia de McCarthy como presidente. Frente a las oposiciones republicanas, McCarthy podría encontrar un acuerdo con los demócratas para evitar un cierre y así no necesitar los votos de los conservadores. Sin embargo, estos republicanos ya dejaron claro que en este escenario actuarán para destituirlo. Remover al presidente es una posibilidad viable cuando actualmente solo se necesita un legislador para convocar una votación que deje vacante la presidencia. Entonces, dependiendo de si McCarthy pueda llegar a un acuerdo
acuerdo con los conservadores, el presidente pronto tendrá que elegir entre mantener abierto el gobierno o conservar su mazo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. De lo que estamos... Puede comentarlo, puede comentar. Pues vemos al punto de lo que estábamos hablando. Es que los demócratas quieren seguir y seguir subiendo. Y darle no sé cuántos miles de millones y no sé más cuántos miles de millones al otro. Sí. Y vaya, y es un escándalo. Es un escándalo de gastadera de dinero exorbitante. Entonces, bueno, ciertamente. Hay que poner un orden en eso. Igual que el lío de la frontera. Que es otro gasto más. Otra aladera de gasto más. Pues esa es la noticia que sigue. Sí. Ahí la tenemos. Vamos para acá. Emigración. ¿Por qué van a deportar inmigrantes indocumentados a la frontera con el nuevo acuerdo al que llegaron Estados Unidos y México? Esto es lo que sabemos. Esto también es CNN. Es 25. Dice CNN. Despresurizar la frontera. Esa es la clave del nuevo acuerdo al que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y México. Es un nuevo intento por buscar soluciones a la crisis de inmigrantes que buscan llegar a la frontera entre los dos países, que tienen a los gobiernos de ambos países bajo presión y que ha creado una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para deportar a inmigrantes indocumentados de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y tomar varias medidas para disuadirlos como parte de un nuevo esfuerzo para combatir el reciente aumento de los cruces irregulares en la frontera sur de México. De acuerdo luego de un aumento de cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, que en las últimas semanas llegaron otra vez a cifras de antes de la expiración del título 42 con 8,000 detenciones fronterizas en un día. La semana pasada, las cifras de detenciones diarias habían bajado drásticamente a 3,500 por día después del fin del título 42. Entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2023, agentes federales de migración han rescatado el eufemismo para detenciones usado por el gobierno de México a poco más de 1,4 millones de migrantes, y de esos unos 788,000 fueron retornados vía terrestre y aérea, dijo el Instituto Nacional de Migración en un comunicado este viernes. Pero debido a la migración masiva en curso en todo el hemisferio occidental, nuevamente se han registrado aumentos de cruces, por lo que los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para despresurizarse las ciudades del norte de México que limitan con El Paso, Eagle Pass en Texas y San Diego en California, poniendo en marcha un plan de deportación de migrantes que los devolvería a sus países de origen, además de poner en marcha una serie de acciones para evitar que se utilice el sistema ferroviario para llegar a la frontera de Estados Unidos. Hay con esto una serie de... Primero, la situación de la frontera ya no es un problema de unos grupitos, de una gente, decenas, cientos. No. Ya son miles de miles.
se habla de 100.000 cubanos en la frontera, solo cubanos. Y los venezolanos doblan el número de los cubanos. Y después a eso añade los nicaragüenses y añade el resto de los países. Pero los países abanderados son los países comunistas. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que realmente es una agresión. Así, agresión. Mira, yo pienso... Es una agresión. Yo pienso algo. Hay algo un poco turbio en esto. Claro. Hay algo turbio porque yo te voy a decir una cosa. No hay crisis que los Estados Unidos no haya podido controlar y salir adelante. Y esta crisis está incontrolable. Me da la impresión de que esa crisis es provocada. Claro. Provocada para crear el caos y desestabilizar a los Estados Unidos de América. Y está provocada por el mismo gobierno de los Estados Unidos. No. ¿Por qué digo bueno, ¿Por qué digo esto? Bueno, sí, en parte tiene bastante culpa tiene Biden. Mira, porque Biden fue el que abrió, dijo, Trump cerró la frontera, yo las abro, vengan. Ajá. Es decir, que por irle a la contraria, a Trump le está haciendo daño a los Estados Unidos de América. Le está haciendo daño a los Estados Unidos. Entonces, sí, en ese aspecto sí. Pero tiene lo que él no se esperaba, lo que él no calculaba, tiene los auxiliares que él no habría querido tener, que son los mismos que negocian con él, que le ponen carita angelito, que él después termina dándole villas y Castilla, dándole esto, dándole lo otro, dándole aquello. ¿A quién quiere que te machuque aquí? A Juan Pérez. Machuquen a Juan Pérez. ¿A quién más? A Perico Pérez también. Mira, al otro. Porque eso lo hacen. Hay una cosa que está clara. Hay una cosa que está clara en todo esto. La solución. Perdón un momentico. Mira, Cuba están abriendo para que los cubanos se vayan. Cobran $6,000 por cada pasaje de avión. Pues, es una estafa. Es draconiano. Es una acción draconiana. ¿Quién la paga? Pues la paga, por supuesto, el exilio cubano. Atiende un momento, vas a entender esto más fácil. El asunto de Cuba. Cuba no cobra por los pasajes de avión. Son las aerolíneas. Y las aerolíneas están obligadas porque el régimen de Cuba les cobra por aterrizar en su aeropuerto $35,000 por cada avión que aterriza en sus aeropuertos. Entonces ellos no pueden hacer viajes y cobrar barato. ¿Me entiendes? Aparte de las valijas y las cosas que llevan, ellos tienen que suplir, sacar ganancias en los viajes. Claro. Entonces, pero eso es con estos vuelos, Carlito. Eso es con estos vuelos. Sí. En el vuelo que de Miami a La Habana no cobran eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que sucede con Cuba y con todos esos países de Sudamérica? Porque esos países de Sudamérica tienen algo que yo la verdad que no entiendo y menos entiendo el cubano. A pesar de que somos cubanos, menos entiendo el cubano. ¿En qué yo me baso a esto? Mira, yo me baso a esto específicamente en que las personas tratan, fíjate, en Centroamérica y Sudamérica y en esos países, tratan de mejorar su vida, pero no imitan en su política a los Estados Unidos, imitan a Cuba. Y todos dicen que son socialistas, quieren el socialismo, pero cuando emigran vienen para Estados Unidos. Entonces dejen ya el descaro, dejen la hipocresía y imiten a Estados Unidos.
Porque si todos los países del mundo implantaran la política que tiene Estados Unidos con su población, nadie emigrara. Todo el mundo se mantenía en su país. En la década de 50, 40, 50, 30, en la primera mitad del siglo, los cubanos no emigraban. Al contrario, todo el mundo iba para Cuba. Exacto. Todo el mundo. China, iban de España, iban de Dominicana, iban de Haití, iban de Jamaica. Donde yo vivía habían haitianos, habían jamaiquinos. ¿Me entiendes? Que todavía hay jamaiquinos vivos por ahí, que están viejitos ya, ancianos. Hola, el video. El video. Como pudieron se arrastraron, sufrieron atravesando las púas. Niños y adultos, unos se persinaban, otros lloraban. Bernier pidió disculpas al tocar suelo americano. A todo el pueblo americano le pido disculpas por pasar por ahí, pero vengo de verdad de una situación. Amenazaron a mi familia de muerte. Es la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras, México, donde los migrantes corren, atraviesan el río Bravo y entran sin importar cortarse. No había alambre después por allá. Un poquito difícil pasar eso. Estamos todos cortados. Fue difícil, pero ahí lo pasamos como pudimos. Pero otros no pasan ni el río. Un hombre murió ahogado. Entre el domingo y el miércoles, a lo largo de toda la frontera sur, se realizaron más de 32,000 arrestos de migrantes. Yo estoy viendo que los están dejando quedarse, no estoy viendo deportaciones. Y mientras el alcalde de Eagle Pass, el epicentro de la nueva ola migrante donde se ha declarado estado de emergencia, acusa que muy pocos son deportados, Aduanas y Protección Fronteriza asegura que aquellos sin una base legal para quedarse serán procesados, removidos, enfrentando consecuencias graves. Las familias. El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó que el gobierno de la ciudad de Eagle Pass le reactivó la autoridad para presentarle cargos a migrantes que crucen por propiedad privada. Se siente feo, triste, pero ¿qué vamos a hacer? Para adelante, más nada. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó este video en la plataforma X acusando a la administración Biden de cortar el alambre que él ordenó colocar a la orilla del río y que a marchas forzadas la Guardia Nacional sigue colocando sin éxito para frenar a migrantes. Esta es una cosa que no van a pararla de ninguna manera porque estas cosas la están provocando. Simple y llanamente la están provocando y la están llevando a la máxima expresión. Las personas no pueden estarse tranquilos en sus países porque si le están imponiendo el hambre, la miseria, la calamidad, y aquí en Estados Unidos hay abundancia, pues todo el mundo va a venir para acá. Y es lo que yo estaba diciendo, si todos esos países imitaran en su política de Estado a los Estados Unidos de América, yo estoy seguro que ninguno tenía que emigrar de su país y venir a Estados Unidos. Pero sí es que lo que tienen en la cabeza. Como imitan al socialismo, entonces Exacto. tienen que estar como los cubanos huyendo de su país. Exacto. Ya Exacto. el mundo ha pasado ya por bastante durante todo 100 años del siglo XX y 23 años del siglo XXI. Yo creo que el mundo ya debería de despertar y dejar de estar imitando cosas que no resultan. Tienen la prueba suficiente de que todo el que viene de su país, Estados Unidos, prospera y ayuda a sus familiares allá. Entonces, tienen que imitar a los Estados Unidos. Dejar de acusarlo de imperio, de imperialismo, dejar de atacar a los ricos, porque cuando vienen aquí no atacan a los ricos, trabajan para los ricos y hasta se enriquecen. Y en sus países no, en sus países atacan a los ricos, quieren que los ricos desaparezcan, quieren poner a los parásitos, eso que la mayoría son narcotraficantes en el poder. Pero los líderes se vuelven multimillonarios. Y aquí el caso este, en Estados Unidos no se ve esto. En Estados Unidos ellos mismos están tratando de desestabilizar los Estados Unidos.
Ya no parece que lo tumbaron. Bueno, vamos a continuar por aquí. Senador Menéndez rechaza cargos de corrupción y se niega a dimitir. El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, negó el lunes haber actuado mal y prometió permanecer en el Congreso después de que fiscales federales lo acusaran a él y a su esposa de aceptar sobornos de 3 empresarios de New Jersey. Reconozco la gravedad de este momento y esta será mi mayor batalla hasta hoy en día. Pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey, expresó Menéndez en sus primeras declaraciones públicas desde que fue acusado de corrupción. La Fiscalía Federal en Manhattan imputó el viernes al senador y su esposa por aceptar supuestamente cientos de miles de dólares en sobornos y utilizar su influencia para favorecer a empresarios de Nueva Jersey y al gobierno de Egipto. La causa. La causa examina los pagos que habría recibido Menéndez a cambio de ciertos favores y que incluyen no solo dinero en efectivo, sino también bienes de lujo, según el Departamento de Justicia. He retirado en efectivo de mis cuentas personales de ahorro miles de dólares por mantenerlos para emergencia y por la historia de confiscación en Cuba. Algunos pudieran decir que esto es anticuado, pero se trata de dinero retirado de mi cuenta personal basado en los ingresos que he obtenido legalmente durante estos 30 años, explicó Menéndez. El senador cubanoamericano dijo que ha trabajado para responsabilizar a países, incluido Egipto, por abusos a los derechos humanos y que a lo largo de toda su carrera, su historial es claro y consistente. Para aquellos que se han apresurado a juzgarme, lo han hecho basado en conjunto limitado de hechos enmarcados por la Fiscalía. Recuerden, los fiscales a veces se equivocan. En lugar de esperar a que se den todos los hechos, otros me juzgan porque ven una oportunidad política. Todo lo que pido es hacer pausa y permitir que se presenten todos los hechos, agregó. La postura de Menéndez desafía a los llamados de funcionarios electos en su estado de Nueva Jersey para que renuncie. Menéndez tuvo que renunciar temporalmente a su cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Las reglas demócratas del Senado exigen que cualquier miembro acusado de un delito grave renuncie a su puesto de liderazgo, aunque puede recuperarlo si es declarado inocente. Esta es la tercera vez que Menéndez es investigado por fiscales federales, aunque nunca ha sido condenado. Yo te voy a decir una cosa. Ahí hay cosas, mira, fíjate, ahí hay una mala intención. La mala intención se ve, por ejemplo, en el hecho de que es la tercera vez en 10 años están puestos para su carabela, como decíamos un buen cubano. Están girados para su carabela y entonces están arriba de él. Fíjate un detalle que te pone a ti cuando dijeron que tenía un auto de lujo, que le habían regalado un auto de lujo. Yo pensé que se trataba de un Ferrari, un Lamborghini, no sé, un Maserati, DeLorean. Todos esos vehículos. Es un Mercedes-Benz. McLaren.
Oye, es un Mercedes-Benz, el carro es un Mercedes-Benz, pues un Mercedes-Benz lo tiene cualquiera aquí. No, dicen que es un carro de lujo. No, el Mercedes-Benz es un carro de lujo. Pero es un carro de lujo. No de millonario. Pero que es normal, se lo tiene cualquiera. Es normal, cualquier pobre lo tiene. Cualquiera. Si dijera un Ferrari. Bueno, ahí un McLaren, un DeLorean. Ya es un carro, hay que ser rico para tenerlo. Un AMC de eso, un Lamborghini. Lamborghini, esos carros todavía. Sí. Todavía tú puedes decir. Todavía. Un Mercedes-Benz es un carro corriente. Sí, todavía está el Maserati. Un carro de lujo, ciertamente de lujo. Sí. También puede tener un Infiniti, es un carro de lujo también. Un Acura es de lujo también. Pero son carros normales. Yo que soy un pobre 2 veces. Pobre por ser emigrado y pobre porque me han puesto el pie arriba los amiguitos de los Castro. Aquí me han puesto el pie arriba y no me han dejado levantar cabeza. Bien. Entonces, yo que soy pobre, he tenido carro de lujo aquí, que tuve un Infiniti QX60 un tiempo para trabajo, pero lo tuve. Es que es una cosa. Ahora bien, yo te digo una cosa. Es posible que algunas de esas cosas sean ciertas, que otras sean exageraciones. Bien, de todas estas cosas pueden haber. Pero yo me pregunto, ¿y los otros senadores no tienen esos problemitas parecidos? Pero yo el demócrata el capitán del Senado. Pero si eso es, yo veo, lo de Hunter Biden es peor. Sí. Pero aparte de eso, fíjate que el demócrata, pero no es que precisamente el demócrata molesta más, porque siendo demócrata, él es una cuchilla contra los Castro, contra la desgracia del pueblo de Cuba, y a favor de nosotros. Bueno, esperemos que no tengan éxito, porque él, como quiera que sea, es una gente que todo lo que sea cubano vota a favor de lo que conviene al pueblo de Cuba. Claro. Sergio Fernández, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, José. Hablamos de Bob Menéndez y de, bueno, los presuntos sobornos, aunque parecen casi que están probados los sobornos, hay que ver el qué y el cómo. Pero lingotes de oro, se habla de que se le está pagando directamente, ya sin divisa. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Cómo se está manejando este caso? ¿Ha dicho algo Bob Menéndez? ¿Qué está pasando con el senador estadounidense, Sergio? Siempre al cabo. Pues mira, José, de momento ha sido acusado de corrupción, soborno y fraude. Ojo, no solo él, también su esposa. Y ojo, porque no es la primera vez que esto ocurre. El senador estadounidense Bob Martínez, de Nueva Jersey, y su esposa Nadine han sido acusados ya formalmente en Nueva York de cargos federales de soborno relacionados con una relación supuestamente corrupta que tuvieron con 3 empresarios de Nueva York. La acusación formal, presentada en un tribunal estadounidense en Nueva York, alega que Menéndez y su esposa entablaron una relación corrupta con 3 socios y empresarios de Nueva York para aceptar cientos de miles de dólares en sobornos desde 2018 hasta aproximadamente 2022. Las autoridades de momento ya han confiscado efectivo y también lingotes de oro de la casa y también del banco del senador. Un senador, ojo, que aspira
a la reelección en 2024. Ahora mismo no es un cualquiera, ni mucho menos, es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Él y su esposa están acusados de conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial. Me preguntabas que qué ha dicho hasta el momento Robert Menéndez. Ha dicho que esto va a quedar en nada, que no es la primera vez, además, que se enfrenta a cargos de este tipo, porque el Departamento de Justicia hace una década ya le acusó, en este caso, por conspiración, soborno y fraude de servicios honestos relacionados con supuestos favores personales. Esto sucedió en torno a 2014-2015, quedó en nada, pero esta vez van un poco más allá. Aparte de que tiene más cargos, también apuntan a su esposa y a 3 empresarios muy conocidos en la ciudad de Nueva York, a los que supuestamente habría favorecido. Más líos en Estados Unidos y en este caso, ojo, lo que decíamos, es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, José. Y explica muchas cosas. Te diré también que el presidente de comisiones de esa comisión de Relaciones Exteriores del Senado pudiera haber cobrado, igual que su familia, en lingotes de oro una serie de sobornos. Vamos a ver cómo se prueba todo esto. De momento la acusación está ahí, es firme y es penal, no es un asunto político, va a ser judicializado. Pero digo, explica muchas cosas, entre otras que empieza a ser costumbre. Estamos viendo este año muchísimos casos de gobernadores, congresistas, senadores, presidentes o expresidentes vinculados a pagos extranjeros, incluso a cuentas familiares. Quédate con el resto, Sergio, nos vas contando a lo largo de la tarde qué puede salir de allí. Bien. Sí. Esperemos que no haya... Lo que lo está hundiendo a él son los lingotes de oro. Los lingotes de oro, no es otra cosa. Y los billetes que le encontraron guardados en su casa. Como si uno no pudiera tener dinero guardado. ¿Sí? Bien. Pasamos por la otra. Sí. Aquí, vamos por allá. Muy preocupante informe de cubanos en ejército ruso para invasión a Ucrania, dice Brian Nicholson. Septiembre 18, 2023. Redacción Martín Noticias. Los reportes de presencia de cubanos en las filas del ejército ruso en la invasión a Ucrania es muy preocupante, dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nicholson, en entrevista con La Voz de América. Es algo muy preocupante la posible presencia de cubanos y de otras nacionalidades luchando en las filas de Rusia dentro de Ucrania, dijo el alto diplomático. Nichols añadió que aunque el reclutamiento podría estarse produciendo a través de la trata de personas, como ha alegado el régimen cubano, otras personas podrían estar teniendo un papel en el reclutamiento en una manera oficial. Al respecto, señaló que Cuba debería ser más transparente sobre lo sucedido. Creo que sería muy útil para el mundo que expresen más información de la situación al gobierno cubano y también el gobierno de Rusia, dijo Nichols a La Voz de América. Es la segunda declaración del gobierno estadounidense sobre los informes de reclutamiento de cubanos para participar en la guerra de Ucrania. El 6 de septiembre, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos está al tanto de la situación. Estamos al tanto de estos informes y actualmente solo estamos tratando de evaluar alguna información adicional. No tengo nada que ofrecer sobre la veracidad ni sobre la información ofrecida en esta declaración, pero seguimos investigándola, señaló el portavoz. A principios de septiembre, La Habana informó sobre la detención de una presunta red de tráfico de personas con base en Rusia, que reclutaba a cubanos tanto en la isla como en ese país para luchar en la guerra en Ucrania.
Más tarde anunció el arresto al menos de 17 implicados en esa red de reclutamiento, entre ellos una mujer que sería la cabecilla de esa trama. Los implicados, señaló el gobierno cubano, pudieran ser procesados por los delitos de tráfico de personas, mercenarismo y actos hostiles en un estado extranjero, con condena hasta de 30 años de cárcel, cadena perpetua e incluso pena de muerte. Hay una cosa que no voy a decir en esto, y es que por mucho que Cuba quiera decir que no sabe, ellos sí saben. Ellos saben, ellos están queriendo hacerlo de una manera que pueden decir, no, esto fue una cosa aquí. Mira, Chaviano. Este cuento no se lo quiere nadie. Mira, Chaviano, ellos sí saben, porque se han pasado 64 años haciendo mercenarismo. Mercenarismo, sí. 64 años. Los que están siendo reclutados por el grupo aliado de ellos, no por el grupo enemigo. Si fuera reclutado por Ucrania, yo diría que Cuba no tiene nada que ver. Pero es por Rusia, que son sus aliados, sus más allegados aliados, a los que ellos le besan los pies. ¿Entiendes? Y lo han besado toda la vida. Y siempre están detrás de los rusos. Entonces, a mí no me pueden venir con ese cuento. Por lo menos a mí no me pueden venir con ese cuento. ¿Por qué? Porque ellos se han pasado desde los años 60 mandando gente a invadir todos los países del mundo por ahí. Y mandando mercenarios. Ahora utilizan hasta mercenarios como médicos. Y médicos falsos. Que han descubierto que hay gente que tienen documentos falsos y están pasando como médicos en esos países por ahí. Que yo te dije el otro día que no eran médicos. Que para mí eran mercenarios. Porque ellos hacen un juramento de Hipócrates para salvar vidas. Y esta gente, cuando van allí, no van con una foto ni una estatua de Hipócrates. Con lo que van es con la foto de Fidel o el Che Guevara, que era un criminal y un asesino. Un terrorista. Entonces, para mí son mercenarios igual, aunque tengan bata blanca. Pasamos a la otra. Investigación. Y digo pasamos si no tiene más nada que decir sobre el caso. Sí, no. Bueno, viendo ese, hay que decir, yo sencillamente yo no creo en nada de eso. Y yo creo que nadie puede creer en nada de eso. Pero aparte de eso, Cuba lleva, como tú lo dijiste, que Cuba lleva 60 años metiendo mercenarios en todas partes. Sí. Lo que les cambia el nombre, como todo le cambia el nombre, se le llama internacionalista, combatientes internacionalistas. Sí, ellos que van de manera, es decir, sin cobrar un centavo. Bueno, ellos no cobran un centavo, pero Cuba sí lo cobra. Sí, el que lo manda lo cobra. El que lo manda lo cobra el dinero. Es lo mismo que los médicos. Y otra cosa que hay que aclarar aquí es que los mercenarios cubanos que el régimen manda a esos países van obligatorios. No se pueden negar a cumplir una misión internacionalista. ¿Me entiendes? No se pueden negar. Oye, yo te voy a dar un cuento que me pasó a mí. Yo estaba, me citan un día del comité militar. Yo era jefe del departamento de OTS en la empresa Único Girón. Entonces, me citan, voy al comité militar. Tú sabes cómo se forman las colas de forma y toda la pila de gente que tienen ellos ahí, todo el mundo igual. Entonces, estoy yo así en la puerta, parado en la puerta, esperando que más que están los que están delante, que están atendiendo, ¿no? Está un muchacho, joven él. Entonces, dice el guardia que está reclutando ahí, dice, ¿usted está dispuesto a cumplir misión internacionalista? Dice, bueno, yo estoy en la microbrigada, tengo el 1 en el escalafón para coger
una vivienda para mi familia. El uno en la cara. Esta cosa no la entiende quien no sea cubano. Él es un hombre que es trabajador, pero que en Cuba no podía tener una casa, porque para tener una casa en Cuba, tenía que ser que la tuviera de la época del capitalismo. Pues entonces, nace en casa de tus padres y ahí, porque no hay casa, no, eso no existe, no hay. Entonces hay unos planes de microunidad que fabrican unas casas malísimas, pero malas, feas. Pero bueno, es una casa como quiera que sea. Y entonces la gente tenía que meterse 2 años trabajando más, y 3 y 4 también en la construcción para que le dieran una casa. Es decir, lo llevaban a trabajar en la construcción, a construir la casa. Entonces, el hombre le dice, entonces ahí en la conversación, el hombre le dice, mira, yo tengo el primer lugar en el escalafón, es decir, que él era la primera casa, había que dársela a él. Pues tenía el primero en el escalafón. Si ustedes me garantizan que se va a respetar mi primer lugar en el escalafón, yo voy a cumplir misión internacionalista. Pero si no, yo no puedo irme. Yo tengo mi esposa embarazada con 2 niños chiquitos. Yo necesito esa casa. Y el tipo le dijo, dio un golpe en la mesa. Dijo, compañero, yo le estoy preguntando si usted está dispuesto a cumplir. Aquel hombre hizo así, se encogió en el asiento. Si usted está dispuesto a cumplir misión internacionalista, si usted está dispuesto a darle el paso al frente por la patria. Es una pregunta que no se hace cuando ellos obligan a la gente ahí. No, tú a ver. Y entonces ¿usted está dispuesto a cumplir misión internacionalista? ¿Sí o no? Y el tipo con una voz queda dijo, sí. Y yo que estaba en la puerta, estaba recomido. Entonces se levanta el tipo y entro yo, me tocaba a mí. Y el tipo, usted está dispuesto a cumplir misión internacionalista, pero él me lo dice y a la misma vez, ¿lo viste, Carlos? Él me lo dice y a la misma vez estaba mirando unos expedientes ahí, buscando un expediente, un papel, una cosa. Es decir, no me estaba mirando a mí, estaba hablando. Yo digo, no. Y él se quedó así. Porque le di un no bien sonado. No. Le digo, ¿cómo? Le dije, no. Y yo no estoy dispuesto a ir a ningún lugar, a ningún país donde no conozco nada ni a nadie, ni me interesa. Es decir, los problemas de ahí, ni tengo nada que ver con eso. No estoy dispuesto a cumplir ninguna misión internacionalista. Y entonces el tipo metió un manotazo a la mesa y me dice, pues arranca de aquí. Y le dije, óigame, los que arrancan son los camiones, los carros. Yo estoy aquí no por mi voluntad, estoy aquí porque me mandaron ustedes a buscar. Ya, el tipo se viró para el otro lado, entonces cogí, me levanté y me fui caminando. Dije, cuando llegue estoy botado. No te podemos votar por eso. Sí, si ya había otro compañero mío, por eso mismo que dijo que no, y lo sacaron, era jefe de departamento igual que yo. Sí. Y yo dije, no, mañana estoy votado. Y al otro llegué, nadie se había enterado todavía nada, y ahorita llega la noticia. Y en eso, pasado un día, pasó 2, pasó 3, parece que se trabó la transmisión y nunca lo comunicaron ahí, compadre. Y no me pasó nada. Pero ahí no hay, te pasaban ahí, te daban guiso en momento. Sí. Bien, seguimos. Muy preocupantes las revelaciones sobre la presencia de mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania. Rolando Nápoles tiene el informe. Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y Estados Unidos también acaba de pedir tanto al régimen cubano
como a Rusia toda la información que tengan sobre este reclutamiento de mercenarios cubanos en esta invasión a Ucrania. Muy preocupante. Así califica Estados Unidos la participación de mercenarios cubanos en las Fuerzas Armadas de Rusia en la invasión a Ucrania. Lo expresó ahora en entrevista a La Voz de las Américas el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Es algo muy preocupante la posible presencia de cubanos o otras nacionalidades luchando en las filas de Rusia dentro de Ucrania. En sus declaraciones a La Voz de las Américas, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental dijo que el reclutamiento de mercenarios cubanos para la invasión rusa a Ucrania podría ser tráfico humano. El régimen de la isla responsabilizó a una red que argumentó de tráfico humano de este reclutamiento al anunciar el arresto de 17 cubanos a los que acusó de esta red. Y el reclutamiento podría ser trata de personas, podrían estar engañando a la gente o no sé, otras personas podrían tener un papel en ese reclutamiento en una manera oficial. Nichols también pidió al régimen cubano y a Rusia transparencia y toda la información que posean sobre este reclutamiento de cubanos para la invasión de Putin a Ucrania. Sus declaraciones a La Voz de las Américas ocurren pocos días después de que Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, asegurara que Washington estaba al tanto y analizaba más información sobre este caso. Yo creo que sería muy útil para el mundo que enseñen, expresen más información de la situación del gobierno cubano y también el gobierno de Rusia. La presencia de mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania también llegó a la revista estadounidense Time. Entre los expertos citados en su reporte está Chris Simmons, ex oficial de contrainteligencia de Estados Unidos, quien calificó de ridícula la idea de que el régimen no esté involucrado en este reclutamiento, porque a su juicio nada sucede en la isla sin su participación. Y agregó que debido a que los pasaportes de los cubanos no estaban sellados, como habían declarado familiares, no habría responsabilidad de un recuento de los cadáveres, porque no habría pruebas de su salida desde Cuba para Rusia. Por su parte, América TV recibió un video grabado de escondidas con un celular por un cubano residente en Villa Clara, que prefirió no ser identificado por motivos de seguridad, del que él identifica el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Santa Clara, ubicado en la carretera de Camojuaní, en el que este cubano afirma estarían los detenidos de esa provincia por este reclutamiento de mercenarios para la invasión rusa a Ucrania. Este residente en Santa Clara también dijo a nuestro canal que según averiguó entre los familiares de los arrestados, todos serían solo de Villa Clara y de La Habana. Son 18 los que hay detenidos ahí. Nada más que donde único es eso es en Villa Clara y en La Habana, donde único han cogido gente, que en ninguna provincia han cogido más personas así. La cabecilla, que era la que reclutaba aquí, que esa debe tener vínculo o con esta gente o con los rusos. Ellas sí están en Guamajal, mujeres, una prisión de mujeres que hay aquí que se llama Guamajal. Y por cierto, recordemos que hace solo unos pocos días se reveló que este subsecretario de Estado, Brian Nichols, se reunió en Washington, estuvo en una reunión en Washington con el vicecanciller del régimen cubano, Carlos Fernández de Cosío. Entre otros temas, habrían hablado de migración, de derechos humanos y una exigencia del régimen que lo saque de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Rolando Nápoles, América Noticias. ¿Sabe una cosa, Chaviano? ¿Sabe una cosa? Yo no creo en ese tipo que salió ahí, que no dio la cara, que dice que está en Cuba y que está firmando. Es un tipo del régimen. Porque lo que está diciendo está favoreciendo al régimen. Claro que sí. Todo el que venga con un cuento de eso es un agente del régimen. Que tú sabes que nos faltan en Cuba. Que claro. Cuba con los CDR tiene a todo el mundo obligado ahí. Bien. Pasamos al otro. Ataque. Investigación del ataque a Embajada de Cuba en Washington. Solidaridad internacional tras el ataque a la Embajada de Cuba, dicen ellos. Yo diría autoataque. Washington DC.
Estados Unidos, septiembre 25, 2023. La Embajada de Cuba en Washington, AP, afirmó este lunes haber facilitado el acceso a las autoridades estadounidenses a su embajada en Washington tras un ataque con cócteles Molotov denunciado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Por su parte, Estados Unidos condena ataque a embajadas de Cuba, mientras La Habana critica actitud de Washington. Septiembre 26, 2023, redacción Martín Noticias. La Casa Blanca, a través de su asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, condenó el ataque del domingo a la embajada de Cuba en Washington, D.C., expresando que los ataques contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Los ataques contra instalaciones diplomáticas son inaceptables. Estamos en contacto con funcionarios de la embajada cubana y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para garantizar una investigación adecuada y oportuna, así como para ofrecer nuestro apoyo para futuros esfuerzos de protección, dijo Sullivan en un comunicado. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano dijo que en un comunicado el martes que el comportamiento permisivo de las autoridades estadounidenses ante acciones violentas podría haber estimulado el ataque del domingo. El ministro de Relaciones Exteriores condena esta acción terrorista y espera que el gobierno de Estados Unidos actúe en consonancia con la Convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, en el interés de evitar la repetición de estos hechos. Por su parte, Rusia instó a Estados Unidos a castigar a los responsables del ataque, además de garantizar incondicionalmente la seguridad de las legaciones diplomáticas en su territorio. Bueno, en primera esos alrededores de la embajada deben de tener cámara. Porque yo dudo de que eso sea un cubano de aquí, puesto que el cubano de aquí no hace nada contra el régimen, porque lo tienen atado de pie y mano desde los tiempos de Kennedy, tú lo sabes. Entonces, esto de cócteles Molotov, los que son especialistas en hacer cócteles Molotov, ¿quiénes son, sabían? Bueno, no, cualquiera lo hace. Pero los especialistas en eso son los comunistas esos, que lo hicieron bastante y lo utilizaron en el movimiento 26 de julio. La otra vez que aquí nadie. Mira. El ataque anterior también usaron el cóctel Molotov. Hay gente, no eres tú solo, hay bastante gente que están diciendo que eso huele a quemado. Eso huele a autoataque. Cada vez que Estados Unidos, tú lo sabes y tú lo has dicho en ocasiones. Yo creo que tiene que haber allí suficientes videos de eso, de quién fue, por lo menos tiene que haberlo. Está enmascarado, para dónde se fue, cómo se fue, y no nadie pudo verlo. Mira, aquí Estados Unidos está lleno de cámaras, donde quiera. En cualquier momento aparece un video por ahí y lo va a descartar a ellos. Porque ellos sí hacen autoatentado y toda esa cosa para achacarle a la gente que no están con ellos. Eso siempre lo han dicho. Como el truco que hicieron también con la visita de Díaz-Canel, que parece que querían más Díaz-Canel que a Fidel. Hay una cosa. Y es que el gobierno de Cuba reclamó, señor, esto es, vamos a suponer, mira, es un invento. Que fuera verdad. Mira, es un invento para exigir que lo saquen de la lista de patrocinadores del terrorismo. Bien, vamos a suponer que fuera verdad, que hubo aquí un loco aquí que cogió y le tiró un par de cócteles Molotov para allá. Vamos a suponer que fuera verdad. Bien, pero ese loco no está padrinado por ningún grupo, porque nadie está loco aquí por meterse en este lío.
mi cuenta con la anuencia del gobierno, menos, y todas esas series de cuestiones. Pero ¿de qué habla Cuba? Cuando Cuba le metió una agresión a la embajada norteamericana, que fue una agresión por motivos políticos que Cuba hizo y que no es primera vez que hace cosas de este tipo, son agresiones que hace para que Obama tuviera que levantar la pata y salir tumbando de su programa de querer levantar el embargo y todas las jeringas esas. Y ellos le hicieron eso, tuvieron que salir sangrando. Pero una agresión, hubo una pila de diplomáticos norteamericanos, unos sordos y otros con problemas. Mira, aquí hay algo. Mira, aquí hay algo serio. Aquí hay algo serio y yo lo voy a recalcar aquí para si el gobierno de los Estados Unidos no se ha dado cuenta, que se percata por esto que yo voy a leer. Aquí dice, mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano dijo en un comunicado el martes, abre comillas, el comportamiento permisivo, cierra comillas, comportamiento permisivo de las autoridades de Estado estadounidenses ante Estados Unidos lo permitió, que lo dejaron que hiciera eso. No, que lo dejaron, no, que ellos les permitieron hacerlo, que ellos pidieron permiso para hacerlo y que ellos lo permitieron hacerlo. Esto es una acusación seria al gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, eso ellos acostumbran a hacerlo constantemente. El comportamiento permisivo, abre comillas y cierra comillas, y aquí de las autoridades estadounidenses ante otras comillas más, acciones violentas, podría haber otra comilla estimulado el ataque del domingo. Estados Unidos desde la época de Kennedy no nos deja a nosotros, nos tiene atado de pie y mano, y él quiere culpar ahora a Estados Unidos. Y el que haga el mire atravesado para allá nada más. Por esto es que yo te digo de que esto es una autoagresión de ellos mismos. Una autoagresión de ellos mismos. Porque Estados Unidos no tiene a nosotros atados de pie y mano. El problema es que si se le descubre que es una autoagresión, la pasa, es un problema también, ¿sabes? La embajada de Cuba en Estados Unidos, en Washington precisamente, sufrió un curioso ataque con bombas Molotov que de alguna forma vuelve a tensar, ¿no?, las relaciones bilaterales entre dos países históricamente enemistados y que también ha encendido las alarmas a nivel militar para ambos bandos, si se quiere. Todavía no está del todo claro qué pasó, ni de qué manera, ni quién perpetró este ataque. Sí se sabe que ocurrió el domingo. De hecho, la embajadora de Cuba en Estados Unidos, Lians Torres Rivera, indicó que tras este ataque en la embajada cubana en Washington se avisó de inmediato a las autoridades estadounidenses para comunicarles lo que pasó y, bueno, iniciar seguramente una investigación al respecto. Hay un comunicado que trascendió a través de Twitter y que dice: tras ser perpetrado el ataque terrorista de anoche contra nuestra embajada, nos comunicamos de inmediato con autoridades estadounidenses a quienes se le dio acceso a la misión para la toma de muestras de los cócteles Molotov. Así que ya está en manos de autoridades estadounidenses. Fíjense que habló de ataque terrorista, eso es un dato que entregan ellos mismos, los cubanos, así que serán días de investigación, por supuesto que... Yo no creo nada de eso, no creo nada de eso, todo eso es manipulación e intriga. Xaviano, esto es lo que hay, de lo que tú mandaste hoy. Es lo que trajo el barco. Lo que trajo el barco, pero hay algo por aquí que yo quiero sacarlo. Adelante. Ruta de ferry entre Miami y La Habana. Empresa española lo ve posible. Ah, sí. Balearia está trabajando en el proyecto desde hace varios años. Entonces dice aquí, una ruta de ferry que atraviese el estrecho de la Florida para unir las ciudades de Miami y La Habana con transporte de carga y pasajeros es un sueño largamente anhelado por muchos, entre ellos por el empresario Adolfo Autor, presidente de la naviera alicantina Balearia Caribbean. Balearia Caribbean. Mira, naviera alicantina, es de Alicante, España. Balearia Caribbean, que hace una cosa de España con el nombre de en el Caribe.
¿Te das cuenta, te das cuenta cómo aparecen, cómo van apareciendo los negocios de los testaferros? Bueno, puede ser. Bien, Balearia Caribe. De acuerdo con el diario Touring News, la empresa con sede en Alicante tiene el plan comercial de abrir la ruta entre Miami y La Habana en su portafolio de ampliar operaciones en el segmento Caribe. El anuncio se dio a conocer a través de una entrevista con Utor, concedió a la televisión autonómica a Punto, donde detalló las futuras rutas de Balearia tiene en mente para América. Una de las más llamativas es, sin duda, la propuesta de unir la capital cubana y la ciudad estadounidense. Este ambicioso proyecto sería un hito en la historia de las conexiones marítimas desde las relaciones emblemáticas entre las dos ciudades. Aunque todavía no hay detalles específicos sobre los permisos que debería manejar la empresa a la fecha o tarifas de este nuevo servicio, la simple mención de su posibilidad ha despertado un gran interés entre posibles pasajeros y stakeholders del sector. Balearia lleva operando en la región desde 2011, cuando abrió el servicio de ferry entre la ciudad de Fort Lauderdale, en la costa este de la Florida, y Freeport, Bahamas. Otro proyecto de Utor es conectar la República Dominicana y Puerto Rico atravesando el Canal de la Mona con otros planes. Balearia busca consolidarse como uno de los principales actores en el transporte marítimo del Caribe, ofreciendo alternativas de viaje y conectando destinos claves para la economía y el turismo. Un servicio de ferry marítimo es un medio de transporte que utiliza embarcaciones o barcos para trasladar personas, vehículos y mercancías de un punto a otro a través de aguas. Los ferries son especialmente útiles en lugares donde no es práctico construir puentes o túneles debido a las distancias, grandes profundidades de mar, consideraciones medioambientales o costos. Antes de 1959 existía el servicio de ferry entre Estados Unidos y Cuba, del cual aquí vamos a ver un video. Antes de 1959, viajar a Cuba, de Cuba a los Estados Unidos, era una tarea sencilla y asequible. El ferry SS Ciudad de La Habana, operado por la empresa norteamericana Taylor, comenzó sus operaciones en 1956 cubriendo la ruta de Habana a Cayo Hueso por solo $30. Los pasajeros podían trasladar sus vehículos desde y hacia Miami. Este método de transporte impulsó un negocio próspero, la compra de autos usados en buen estado en Miami para su posterior venta en Cuba. Las calles cubanas estaban llenas de estos vehículos disponibles a precios asequibles. Además del SS City of Havana, existieron otros ferries como el Ciudad de Cayo Hueso, el Buque Florida. Personalidades notables como el joven prodigio del ajedrez Bobby Fischer viajaron en el ferry captando la atención de otros pasajeros. Sin embargo, en enero de 1961, el ferry realizó su último viaje, llevando consigo el personal diplomático estadounidense y a ciudadanos que se vieron forzados a salir de la isla tras la llegada del comunismo con Fidel Castro. Sí, realmente el ferry era un transporte que había antes. Los cubanos y los norteamericanos viajaban con su automóvil a Cuba. Estaban en Cuba, usaban el automóvil por allá, X días, y lo mismo de allá para acá. Y después volvían con su automóvil. Aparte de eso, también se trasladaba todo tipo de alimentos, de mercancía. Realmente el ferry era algo muy útil y muy bueno. Prestaba un servicio realmente bien considerado, bien que se extraña. Pero
Imagínate, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión. Empezaron los rayos, truenos y centellas. Empezó el calvario, la tragedia, la peste, el sudor, la desgracia, la sangre y todos los adagios de Lucifer le cayeron arriba al pueblo cubano. Y como a los Castro no le bastó eso, después le sirvió la misma porción a Venezuela y a Nicaragua. Y convirtió a aquellos pueblos que también eran pueblos feraces, ricos, en pueblos miserables. Porque donde quiera que entre el comunismo, entra la miseria y la desgracia para los pueblos. Una de las cosas que tiene América y todo y el pueblo americano, me estoy refiriendo a Estados Unidos, no me estoy refiriendo a Estados Unidos solamente, porque también hay que incluir todo el pueblo de la América toda, se dejan, comen cuentos con mucha facilidad. Y viene Cristinita y le hace un cuento. Y viene Chavito y le hace un cuento. Al final son unos ladrones y unos descarados que roban y después dejan al pueblo en la peor de la desgracia, en lo peor que le pudiera haber pasado. Ese es el comunismo. Y los demás pueblos, pero señor mío, es que ustedes no lo ven. Ahí tú tienes a Perú. No lo han logrado, pero están tratando. Y 1% grande del pueblo peruano, tú lo oyes hablando y son comunistas hablando. A lo mejor ellos no lo saben. A lo mejor ellos no saben que son comunistas, pero son comunistas. Entonces, son unos idiotas que cuando ellos están en el comunismo idealista, cuando la tiñosa se acaba de posar sobre ellos, entonces ellos van a ver lo que es tragedia. Y entonces van a estar como están los venezolanos, como están los cubanos, huyendo para donde quiera que se abra un hueco, para huir y escapar de esta tragedia que le han traído los Castro, le regalaron los Castro. Y los Evo Morales, y los Chávez Maduro, y los demás viviendo como gambelinas. Esa es la gran realidad. Todos los narcotraficantes centroamericanos y suramericanos, eso. Sí, pues primero devastan. Primero devastan todo el país. Todo lo que confiscan en las manos de ellos todo se vuelve porquería. Cogen oro en las manos y una parte, la única parte se queda convertirse en oro por bolsillo y la otra se convierte en porquería. En barro. En barro. Empobrecen a los pueblos. Son pretextos de igualdades que no existen, que son cuando usted va a conocer la desigualdad, cuando está en el comunismo, hay desigualdad, porque está los que pueden y los que no pueden nada, lo que tienen es la miseria para ellos. Exacto. Igualados en la miseria, sí, igualados. El pueblo, todo el pueblo igualado en la miseria. Usted puede ser médico, que es buena porquería. Puede ser ingeniero, buena basura. Maestro, buena basura. No es un ingeniero de aquí, un médico de aquí o de cualquier país
capitalista. Ser médico en el mismo Perú. Ser ingeniero. U otra cualquier carrera. Es tener una vida garantizada, una solvencia, pertenecer a la clase media, tener carro, casa y dinero. Que no sea millonario, pero tienes dinero para... Pero en Cuba ser un médico, y en Venezuela ahora un médico y un muerto de hambre es la misma cosa. Cierto. No se diferencia en nada. Chaviano, así era como la gente iban a Cayo Hueso, montaban su carro en el ferry y se bajaban en Cuba. Bueno, Chaviano. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es todo por hoy. Le damos las gracias a todo aquel que participe aquí y vea este video. Y si cree que lo merecemos, que nos den like y que compartan. Muchas gracias. Mañana será otro día. Mañana nos vemos nuevamente. Bye, bye. Comentando las noticias.